Muchísimas gracias, Lola. Bueno, pues vamos a empezar este seminario, esta webinar, para hablar de, pues eso, de la gestión de riesgos en empresas aseguradoras. Entonces, bueno, pues he dividido lo que es la sesión pues en 7 módulos, son pequeñitos, en los cuales durante los próximos 50 minutos aproximadamente pues los estaremos exponiendo de introducción, factores de riesgos, tipos de modelos en la evaluación de riesgos, cómo se integran estos modelos con Solvencia II o cómo son los modelos de stress testing y análisis de escenarios o cómo es la técnica del VAR o de modelización del valor del riesgo y para llegar a una serie de conclusiones. Una vez que hayamos visto pues estos capítulos, lo que daremos turno, pues como había explicado ahora, un turno de preguntas que durará aproximadamente 10 minutos. Pues sin más, empezamos un poco lo que es la introducción y bueno, pues tener claro un poco, oye, ¿a qué hace referencia la palabra riesgo? ¿No? A esa palabra árabe que hacía referencia a lo que deparaba lo que era la providencia, ¿no? Y es decir, son conceptos pues, amplios que alude a una probabilidad de contingencia, a una probabilidad de sufrir un daño o, si nos vamos al ámbito financiero, a la probabilidad de sufrir una pérdida o quebranto económico, ¿no? Y al final el riesgo pues es innato a la condición humana, ¿no? Y realmente pues si no hubiese riesgo tampoco habría rentabilidad, ¿no? Con lo cual a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión, ya sea financiera o no financiera, debemos asumir un riesgo para precisamente que esa decisión pues sea pues óptima o no. No obstante, pues oye, muchas veces acudimos a este concepto de visualización de riesgo muchas veces bajo un aspecto que puede ser negativo, ¿no? Pero realmente también trae oportunidades, ¿no? Y lo podemos pensar en una inversión económica, ¿no? Al final, lo que es la rentabilidad-riesgo, pues viene definida, pues un poco por ese binomio de rentabilidad-riesgo, pues que desarrolló, se desarrolló, bueno, y que desarrolló Sharp, básicamente en la Universidad de Stanford, y que ese binomio, pues básicamente lo que nos lleva a decir es un poco, pues oye, pues a un mayor riesgo, pues tendremos que exigir una mayor rentabilidad. Con lo cual, esa incertidumbre y ese riesgo lo que nos trae no es solamente una mayor rentabilidad, sino también son oportunidades, ¿no? La cuestión está clara, ¿no? Conocer, oye, bien cuáles son los riesgos y aunque el resultado futuro sea incierto, pues saber qué probabilidad tenemos que un daño se produzca y si se produce ese riesgo, pues en qué nos va a afectar, ¿no? Y bueno, aquí os había puesto a continuación pues algunos ejemplos que grandes personas ilustres en distintas ramas o distintas disciplinas habían manifestado una incapacidad manifiesta para medir el futuro, ¿no? Pero bueno, independiente de que hayan predecido mal o no el futuro en esto, cuando veáis los nombres, pues veréis que son personas pues que han tenido un gran impacto, ¿no? Y bueno, y aquí os ponía alguna, por ejemplo, el director del Post Office, Sir William Peace, que decía que los americanos no necesitaban el teléfono, que con los mensajeros que tenía la Post Office era suficiente, o como el director de las patentes americana decía que en 1899 que todo lo que se podía inventar ya había sido inventado, ¿no? O Thomas Edison, pues que ya en 1922 hablaba que la radio pues, moriría con el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, Thomas Watson, que el mercado mundial de los ordenadores personales no sería más de 5 o 6 ordenadores, ¿no? Bueno, o la necesidad de tener un ordenador en cada casa, pues que incluso en el 77, 30 años más tarde, se decía que no era necesario, ¿no? O que nadie va a necesitar más de 600K de memoria en su ordenador personal por Bill Gates, ¿no? Con lo cual, son frases que las que nos invitan a decir, oye, ¿cómo se mide el riesgo, ¿no? Y básicamente, uno de los aspectos fundamentales no es eliminar el riesgo, porque eliminar el riesgo en sí no se puede hacer, sino poder medirlo, ¿no? Y conocer pues, los riesgos a los que estamos expuestos es el primer paso, ¿no? O sea, decir, oye, vamos a saber, vamos a hacer, mapear bien
cuáles son los riesgos de nuestra organización. Cuando los mapeemos bien todos, o por lo menos la mayoría de ellos, porque si se nos queda alguno, el problema que puede ser es que ese riesgo pues sea importante y puede llevar a una empresa pues a hacer default, ¿no? Pero conocer bien todos los riesgos pues es el primer paso de cualquier organización, sobre todo si quiere hacer un mapa de riesgos para saber a qué se puede enfrentar, ¿no? Y una vez que ya tenga conocido esos riesgos, lo siguiente sería, oye, ¿y qué probabilidad hay que estos riesgos realmente ocurran, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que estos riesgos se den? Oye, también podemos pensar, decir, oye, no solamente la probabilidad, sino el impacto, ¿no? Es decir, oye, pues la probabilidad puede ser alta, pero el impacto puede ser bajo, o al revés. La probabilidad puede ser baja, pero el impacto alto, ¿no? Con lo cual, así podremos saber un poco cómo gestionar dichos riesgos, ¿no? Eliminar no lo vamos a eliminar, pero sí podemos gestionarlo, ¿no? Y luego, pues con todo esto, pues lo que debemos pensar es que la gestión de riesgos pues debe ser y es realmente una parte esencial en la gestión empresarial, ¿no? Y realmente está muy ligado a la estrategia de la compañía y realmente pues, si no se miden bien los riesgos, pues los planes estratégicos y los ejes estratégicos de una compañía se pueden ver comprometidos. Con lo cual, oye, pues ya teniendo claro que realmente el riesgo es la esencia de la actividad empresarial y sin riesgos no había oportunidades, pues nos podemos decir, oye, es que nos encontramos en un mundo con una competitividad de las compañías muy alta, un mundo donde hemos visto que cada vez es más global y cualquier adversidad afecta realmente a todo el sistema, no afecta a solo una parte, oye, lo hemos visto recientemente con la con la pandemia del COVID, como una pandemia que se originó en Wuhan, en China, se ha ido trasladando a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, oye, hace que realmente esta gestión de riesgos sea cada vez más importante e imprescindible en todo el mundo, ¿no? Luego también este crecimiento, pues, de la competitividad, pues muchas veces lo que ha hecho es que haya convertido pues, en lo que es la gestión de riesgo en aplicación práctica en el día a día de cualquier actividad, ¿no? Y como filosofía, pues se considera que todas las organizaciones disponen de distintos objetivos que se pueden materializar en un plan estratégico, pero que, como decíamos antes, pueden verse amenazados por estos riesgos, ¿no? Aquí en el gráfico que vemos a la derecha es el gráfico de rentabilidad de riesgo que habíamos hablado antes. Vale, y bueno, al final realmente los tres pilares analíticos en la teoría de las finanzas actuales, pues son lo que es el valor del dinero en el tiempo, lo que es la valoración de activos y lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Esos son básicamente los tres pilares. Y las empresas participan en lo que es en el negocio de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Cuando las empresas más competentes pues lo suelen conseguir y hay otras que fallan, ¿no? Mientras que algunas asumen de forma pasiva o de forma reactiva los riesgos, otras lo que intentan es crear una ventaja competitiva a través de una exposición juiciosa a este tipo de riesgos, ¿no? Y en ambos casos, sin embargo, los riesgos deben ser vigilados cuidadosamente, ya que significan un alto potencial de pérdidas financieras importantes, enfrentándose cada vez más a factores que crean distinto tipo de inseguridades. Con lo cual, es una parte fundamental de la estrategia del proceso de toma de decisiones de la empresa contribuir a la creación de valor en todos los niveles. Y cuando hablo de todos los niveles, eh, no solo lo que es para los accionistas, sino también para cualquier stakeholder que esté en la compañía. Con lo cual, es imprescindible que la alta dirección lidere este proceso de gestión de riesgos desde su implantación hasta lo que es el seguimiento, lo que es el control, lo que es la evaluación bajo criterios de rentabilidad de todas las decisiones tomadas, comenzando por la importancia estratégica. Bueno, pues básicamente esto un poco es un poco lo que es la introducción
también aquí hablamos un poco de, oye, cómo en las últimas décadas, pues esta mayor movilidad y esta globalización ha influido en cómo se han movido los recursos y cómo se ha diversificado los distintos productos financieros. Al final, todos estos elementos confluyen en la necesidad de adoptar métodos y procedimientos pues, de identificación, de lo que es evaluación, el control y como lo que es la determinación y el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, es necesario que haya un programa de gestión de riesgos en la empresa, ¿no? Y en el sector actuarial, pues que tradicionalmente ha utilizado modelos tanto cuantitativos como comportamentales para tarificar y cualificar las provisiones, también han sido utilizados para calcular la solvencia, requerimientos de capital, enfocándose en distintas estimaciones de valores, ¿no? Además, no cubrían lo que es la totalidad de los riesgos a los cuales las aseguradoras están expuestas, ¿no? Realmente recientemente, debido sobre todo a los avances de los sistemas de información y de las telecomunicaciones, estos modelos lo que básicamente se han ido enriqueciendo y lo que han ido ganando es complejidad, incorporando todos los riesgos en uno solo y cuyo objetivo es la asignación eficiente de capital. Con lo cual, tan importante como para el análisis de riesgos, realmente es su divulgación, ¿no? Y la comunicación de los hallazgos obtenidos. Con lo cual, lo que es ordenar, estructurar y exponer esta con coherencia y precisión la calificación de los riesgos, así como su evolución, en suma, lo que sería el mapa de riesgos, lo que permite es transformar ideas encontradas en propuestas de solución, tratando de o trazando lo que es una hoja de ruta hasta su conclusión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que estos modelos de gestión de riesgos, pues es verdad que existen desde hace varios años, pero que recientemente los modelos son más avanzados, más cuantitativos y comportamentales y suelen ser utilizados por casi todas las aseguradoras, ya no solamente grandes, sino grandes y medianas, para aquellas que operan con un tamaño ya relativo, ¿no? Y aunque estos modelos se han desarrollado en ausencia de regulación, es verdad que vemos cómo las distintas regulaciones, como Solvencia 1, Solvencia 2 o la Solvencia 3 que viene, pues cada vez lo que ayudan es a comprender mejor este mapa de riesgos en su conjunto, en su globalidad y muy transversal en un mundo que cada vez es más complejo, globalizado y que requiere más de esta gestión que hemos hablado antes, ¿no? Con lo cual resulta fundamental no cometer fallos en esta primera fase de reconocimiento de la realidad, porque cualquier error puede tener un efecto negativo expansivo con consecuencias que no se acaban nunca, puesto que afectan negativamente pues, a distintas políticas de control, financiación y administración de riesgos. La gestión de riesgos, por lo tanto, debe cubrir pues, todos los elementos clave de un ciclo, ¿vale? Así como cualquier gestión, ¿no? Donde se vincula, ¿no? Y aquí, bueno, pues hablamos de, oye, los distintos tipos de riesgos operacional, de crédito, de inversión, de suscripción, de reaseguro, de liquidez y de mismatch o de gastos, ¿no? Y cómo es un círculo vicioso donde, pues, oye, desde lo que es el cobro de una prima, lo que es los gastos de gestión, la notificación de siniestros o pérdidas, el pago de siniestros y la orden de cobertura y aceptación del riesgo, pues hay que tomar muchas decisiones y es muy importante tener bien mapeados todos los riesgos. Por ejemplo, en la fase de inversión, yo que sé, de las materias de las primas de un seguro, pues aparece el riesgo de inversión y en todas las fases del proceso pues está implícito lo que es el riesgo operacional. Bueno, hasta aquí acabamos la parte de introducción y nos metemos en el segundo capítulo. Hemos visto la introducción en alto nivel, aunque lo suficiente como para poder entender lo que vamos a ver a continuación, y nos vamos a ver el siguiente capítulo que es de factores de riesgos, ¿no? Y bueno, lo primero es, hay que identificar claramente cuáles son los factores de riesgos basados en una experiencia y en unos conocimientos especializados, ¿no?
Realmente esta experiencia y esta estadística, que es lo que se utiliza, es lo que nos permite poder hacer algoritmos y hacer modelos en los cuales puedan vincularse el futuro a eventos observados en el pasado. Es verdad que estos modelos cuantitativos pues, están basados muchas veces en la experiencia, no solamente de una empresa, sino puede ser en general. Sin embargo, pues puede haber amenazas que no estén todavía modelizadas, ¿no? Hay también escenarios cuyos efectos aún no se han comprobado, ¿no? Pero podrían ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si hablamos de hace medio siglo, lo que era la asbestosis no era considerado un peligro. Por ejemplo, ello es posible porque los eventos que se producen en años consecutivos pueden medirse o pueden considerarse como independientes y porque las distribuciones florísticas subyacentes no varían en el tiempo. Para obtener más información sobre la totalidad de una empresa, se tiene que construir, analizar la distribución de probabilidad del resultado en su conjunto. También lo que hay que hacer es representar cuáles son las dependencias entre distintos factores de riesgo, ya que mientras los factores de riesgo de suscripción se pueden considerar independientes, se debe prestar especialmente atención a factores como riesgos operacionales, sistemáticos o sistémicos, donde las dependencias realmente son mucho más fuertes, ¿no? Y frecuentes. Teniendo en cuenta pues, lo que es la estructura del sector de seguros, lo que podemos es suponer, por ejemplo, que en un año muy desfavorable, es decir, en el que se puede producir una multitud de grandes siniestros, afecta igualmente a otros competidores. Puesto que la capacidad disponible se reduce a causa de los pagos de siniestros, podemos suponer que las primas de seguro se encarecerán y que los negocios se volverán, por ejemplo, más rentables. Así podemos aspirar a que en un año extremadamente adverso se mantenga a su disposición suficiente capital para estar en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades de mercado. Con lo cual, bueno, pues todo esto nos hace que cada vez sea más importante que la modelización de los distintos métodos estadísticos sea cada vez con más detalle y está adecuado pues, al riesgo que tienen esas compañías. Ahora, en las siguientes slides, lo que vamos a ver es un poco pues, cuáles son los riesgos específicos a los que se enfrentan las entidades en el ejercicio de su actividad aseguradora. Y podemos citar al menos los siguientes, lo que es el riesgo de suscripción pura, ¿no? Y como dice la slide, y leo textualmente, es el principal riesgo asociado con el negocio asegurador, en el que el coste real de los siniestros derivados de los contratos difiere de los importes estimados cuando los contratos fueron calculados. Realmente, para evitarlo, las primas deben ser suficientes para cubrir los costes de la aseguradora, incluyendo siniestros, gastos comerciales, administrativos, y se pueden dar los siguientes ingresos financieros. Lo que es la prima pura. La que llamamos la prima pura, pues es realmente la esperanza matemática de la ley de distribución de la siniestralidad anual, conocidas las distribuciones del número de siniestros y del importe de cada uno de ellos. O lo que es el recargo de seguridad, que realmente lo que se utiliza o se destina para cubrir lo que son las fluctuaciones negativas de la siniestralidad esperada y, según normativa, deberá calcularse sobre la prima pura. O lo que son, por ejemplo, los gastos de administración. Y el margen, pues por ejemplo, son el componente, yo diría, económico-comercial del precio del seguro, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? El riesgo es que el asegurador o bien haya recibido pues, una menor cantidad de prima para los riesgos que se ha comprometido a suscribir y, por tanto, no dispone de los fondos necesarios para invertir y liquidar los siniestros, o bien que los siniestros son superiores a los previstos y, por tanto, pueden ocurrir por distintas razones, ¿no? Y básicamente, oye, puede ser el riesgo de, yo qué sé, de estimación incorrecta. Por ejemplo, cuando la previsión de las pérdidas está basada realmente en un inadecuado conocimiento de distribución de pérdidas o cuando las hipótesis subyacentes han sido incorrectas.
Esto se debe, por ejemplo, a errores en muestras o una falta de experiencia con el riesgo asegurado. Este riesgo puede ser mitigado hasta cierto punto diversificando los riesgos asegurados. El riesgo de desviación aleatoria, es decir, cuando las pérdidas esperadas se desvían negativamente debido pues, a un incremento aleatorio de la frecuencia y o la gravedad de los siniestros, o porque las pérdidas fluctúan alrededor de la media. Ejemplos de esto pues, pueden ser los eventos que provocan pérdidas múltiples, como la acumulación en el caso de una catástrofe natural, de un COVID, o una pérdida que provoca múltiples eventos, por ejemplo, un fuego de un edificio que pueda afectar a las propiedades, ¿no? La importancia de este riesgo en una cartera de seguros depende pues, de varios factores, como es el número de siniestros, la distribución de probabilidades de incidencia de siniestros y las máximas pérdidas posibles. Realmente para mitigarlo, una opción posible y eficaz, siempre que las estrategias competitivas de cada aseguradora lo permitan, es la de incorporar tantos o a la cartera tantos riesgos asegurados homogéneos e independientes como se pueda, con lo cual ya, al hacerlo tan grande, bueno, o no tan grande, pero bueno, al hacerla más grande, pues se puede mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Es como lo de no poner todos los huevos en la misma cesta. También hablamos de riesgo de cambio, ¿no? Y es la desviación negativa de las pérdidas esperadas por cambios impredecibles en los factores de riesgo que causan un incremento en la frecuencia y en la gravedad realmente de las pérdidas o de las pautas de la liquidación, como por ejemplo los cambios en la legislación, tecnología, cambios sociales, demográficos, médicos, cambios climáticos, etcétera, ¿no? Y este riesgo también se controla con la diversificación de los riesgos asegurados, ¿no? Y por último, lo que sería el riesgo de provisiones insuficientes. Y a partir de lo que es el riesgo asegurado en sí, existe un riesgo adicional derivado de este que está causado por el proceso de creación de reservas del asegurador. Y este riesgo, pues, que las provisiones técnicas sean insuficientes para hacer frente a la responsabilidad de aseguradora, pues para intentar mitigar este riesgo, pues a través de estimaciones actuariales de las provisiones de siniestros, pues lo que se necesita es sobre todo una información disponible suficiente sobre la siniestralidad histórica, ¿no? Y este riesgo también puede afectar a lo que es la posición financiera de las aseguradoras, distorsionando su imagen fiel, ir presentando cuentas mucho mejores de lo que realmente son, lo que puede llevar a decisiones equivocadas, por ejemplo, sobre la gestión de riesgos. Luego tenemos el riesgo de suscripción pura, ¿no? Que es, perdón, el riesgo de gestión de suscripción, no de suscripción pura, que es el que habíamos contado antes. El riesgo de gestión de suscripción, oye, pues es el riesgo que podemos tener por una equivocación o depende del procedimiento de suscripción de la aseguradora para controlar la calidad de los riesgos aceptados, ¿no? O lo que es la prudencia de la evaluación de las primas o las exposiciones de riesgo y la capacidad de suscribir riesgos. Las decisiones desacertadas de suscripción lo que tienen es un impacto directo en la rentabilidad de las aseguradoras, tanto por los niveles adecuados de la prima para cubrir los riesgos asegurados como por una mayor siniestralidad a la prevista, ¿no? Y por esa necesidad de invertir antes de lo previsto para obtener fondos con los que liquidar los siniestros. Luego el riesgo de crédito, que seguro que os suena a muchos de vosotros, que es el que se sufre cuando en un contrato deudor no cumple con sus obligaciones contractuales, es decir, el riesgo de no cobrar lo que son las deudas pendientes por parte de terceros, tanto en primas directas o de corredores como la del seguro, ¿no? Los corredores, por ejemplo, hay corredurías que distribuyen los seguros en nombre de aseguradoras, cobran primas y fijan en determinados casos la cuantía de los siniestros y tienen delegado parte de lo que es el proceso administrativo y puede convertirse en una fuente de riesgos si depende de tan solo unos pocos distribuidores, que a veces es inevitable
si estos corredores pues tienen un volumen de mercado muy grande en determinados nichos, ¿no? Como por ejemplo grandes empresas o sectores de actividad. La dificultad financiera o quiebra de aseguradoras es un gran área de riesgo para las compañías de seguros de no vida. Las de vida utilizan en menor medida el reaseguro debido a la incapacidad de aquellos de cumplir con sus obligaciones financieras. Luego tenemos, también lo hemos comentado transversalmente antes, lo que sería el riesgo operacional, que realmente no es un riesgo nuevo, sino, de hecho, es el primer riesgo al que una aseguradora debería gestionar, incluso antes de suscribir la primera póliza. Sin embargo, es muy actual la idea de que la gestión del riesgo operacional es una disciplina con propia estructura organizativa, herramientas y procesos, igual que los de crédito o de mercado. Según los estándares de Solvencia II, el riesgo operacional es el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o de la disfunción de procesos internos, del personal o de los sistemas o de sucesos externos. También conviene tener presente que no existen técnicas de mediación o de modelos de capital que reduzca lo que sería el riesgo operacional por ellos mismos, sino que se realiza en coordinación con procesos de gestión sólidos y culturalmente establecidos en las reorganizaciones. El siguiente riesgo que tenemos es el riesgo de reaseguro, ¿no? Es decir, el nivel de protección disponible de una aseguradora se establece realmente por la extensión y la calidad del reaseguro aceptado. Si la cobertura es insuficiente, pues puede provocar dificultades financieras en caso de un gran siniestro o incidente. Por tanto, se puede considerar como clave el riesgo de un problema inadecuado de reaseguro. Técnicamente, el reaseguro pues, facilita que las aseguradoras y su necesidad de construir una cartera de riesgo por naturaleza y valores similares, ya que por un lado el reaseguro pues, puede asumir los riesgos de los asegurados por encima de un determinado límite, haciendo una cartera de seguros más uniforme y por otro lado cubre el exceso de pérdidas en un número de siniestros y sus costes totales, ¿no? Y al final el reaseguro pues, obligatorio debe estar personalizado a las circunstancias específicas de cada asegurador para poder protegerle contra riesgos catastróficos o en una normal acumulación de pérdidas. Lo que es el riesgo de mercado o de inversión. Y este riesgo se refiere en general a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros y en particular estar vinculado directamente con la gestión de inversiones de la aseguradora, ya que las empresas de seguros en el ejercicio de su actividad captan recursos financieros mediante el cobro de las primas al suscribir contratos de seguros y estos recursos básicamente van a estar destinados a pagar prestaciones garantizadas y los gastos de gestión de la empresa y una parte de las primas que se constituyen con las posiciones técnicas. Aunque también existen factores externos o riesgos sistémicos que puedan afectar o que afectan más bien al rendimiento de las inversiones, es realmente importante para implantar controles y gestionar los riesgos de la cartera de inversiones, reducir el riesgo de rendimientos y rentabilidades deficientes en especial para las aseguradoras de no vida, donde este riesgo probablemente tiene una mayor importancia, ya que la elección de los activos para la totalidad de las responsabilidades de seguro la realiza en la totalidad de la aseguradora y otros riesgos relacionados con el riesgo de inversión pueden ser pues, el riesgo de liquidez o el riesgo de activo pasivo, ¿no? ¿Qué más riesgos podemos tener? Oye, podemos tener el riesgo de gastos, el riesgo de interrupción de una póliza o otros riesgos financieros. Asimismo, por otro lado, lo que son los riesgos sistémicos son los que están expuestos en lo que es el sector asegurador y motivados realmente por factores externos a las aseguradoras, ya no internos como los que hemos visto anteriores, y afectan sobre todo al sector, a todo el sector asegurador, de vida y no vida. Y en la mayoría son casos que no se puede contra estos riesgos debido a nivel individual por cada aseguradora. Y los principales, oye, puede ser el riesgo legal y jurisdiccional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a todos esos riesgos asociados con impactos financieros
los cambios de regulación y en la ley, ¿no? Y para ello es necesario que las aseguradoras comprendan las implicaciones de estos cambios e implementen sistemas internos para poder cumplir con los requerimientos de, por ejemplo, de las autoridades supervisoras, ¿no? Un claro ejemplo de este riesgo pues aparece en los seguros de salud, ¿no? Que están muy relacionados por todos los Estados miembros, marcando continuamente los límites entre el sistema de salud público y el privado. Además, las aseguradoras en general necesitan revisar la idoneidad de las previsiones a la luz de las sentencias jurídicas sobre un particular ramo de pólizas o tipo de pólizas que afecten al resto del sector, ¿no? Tenemos también lo que se llaman riesgos de cambios de mercado, que hay varios, como podéis ver en esta slide, ¿no? Al final, las aseguradoras, básicamente, lo que son, son vulnerables a las actitudes de los consumidores y a las acciones de los competidores. Las necesidades de los consumidores y su actitud ante la compra de seguros sobre los principales factores que influyen sobre las ventas y, por tanto, de los ingresos por primas, que además entran en competencia y con el resto del sector. Las estrategias de marketing, precios y productos competitivos, la accesibilidad a los cambios de mercado y un uso eficiente de lo que serían de los diferentes canales de distribución, pues podrán ayudar a este tipo de riesgos de cambios de mercado. Este tipo de riesgos está relacionado realmente con la economía nacional o global o con factores sociales que tienen un impacto indirecto en el sector asegurador. La mayoría de los casos no se pueden controlar estos riesgos a nivel individual por cada aseguradora y los principales riesgos de cambios en el mercado pues son los que tenemos en esta slide, ¿no? Lo que sería el riesgo de fluctuación del valor de las inversiones, como bien dice, este riesgo se refiere a los cambios del valor de los activos, en particular la depreciación, por ejemplo, de unos activos por condiciones económicas, ¿no? Al final, la fluctuación de un valor de los activos puede tener un impacto mayor o menor en la aseguradora en función de cuál sea la naturaleza de las inversiones. Por lo tanto, lo que es necesario es controlar que este riesgo de la misma manera que un riesgo de inversión. Y es tan importante mencionar que los seguros de vida, la elección de los activos para determinados productos la realiza casi en su totalidad lo que sería el tomador. Riesgos en cambios ambientales, ¿no? Que puede ser un riesgo, un incremento, pues, por ejemplo, de la frecuencia de las catástrofes naturales y los cambios medioambientales, que realmente pues, ofrece cada vez más un futuro incierto, ¿no? La aseguradora lo que deben actuar es para hacer frente a estos riesgos que el cambio climático pueda tener sobre sus negocios, ¿no? Ya no hablamos solamente de cambio climático, medioambientales, sino que añadimos otro riesgo como los riesgos sociales, ¿no? Que pueden estar, por ejemplo, derivados de los cambios demográficos y el comportamiento de los consumidores sobre los principales causantes de riesgo social, ¿no? Hablamos también de riesgos de ciclos económicos, ¿no? El riesgo de un ciclo económico es relacionado con los cambios económicos o con una recesión económica derivada de procesos y factores externos, ¿no? Que pueden afectar a lo que es la venta de los seguros. Existen también unos factores económicos secundarios que pueden impactar de una manera directa sobre el sector asegurador, como por ejemplo el desempeño, ¿no? Ya que pueden aumentar el riesgo de finalización de ciertos contratos con la seguro de vida o multiseguro por la incapacidad de pago de los tomadores. Podemos tener también el riesgo de inflación, es decir, derivado por el aumento significativo del nivel de precios en un país o área geográfica, ¿no? O el riesgo de tipos de interés, ¿no? Derivado directamente, como sucede con los cambios repentinos, de los tipos de interés. El riesgo de tipo de cambio es aquel al que afecta a la compañía aseguradora con el fin de que suscriban riesgos en otros países con diferente moneda. Una forma de mitigar este riesgo es invirtiendo en activos de la misma moneda en las que la responsabilidad está asumida. Y por último, el riesgo tecnológico, ¿no? Este riesgo lo que se refiere es al rápido desarrollo de nuevas tecnologías que impactan sobre las diferentes áreas del negocio asegurador, ¿no? Una vez teniendo identificados y evaluados todos los riesgos y habiendo conocido las circunstancias específicas de cada aseguradora, pues básicamente en el momento en que
se realice el análisis y sus previsiones de evolución, ya que estaría en posición de poder valorar y ponderar los diferentes aspectos que configuran la gestión y transferencia de riesgos, como probabilidad, grado de tolerancia, intensidad a la cual está presente el estudio, ¿no? Vale, pues una vez visto este capítulo, vamos a ver brevemente cuáles son los tipos de evaluación de riesgos. Y al final, pues hemos hablado ya de modelos y de modelos estadísticos, pero los modelos estadísticos normalmente están basados en la contabilidad, ¿no? Y tienen en cuenta, pues como magnitudes de referencia, el cómputo de los niveles de sostenibilidad y variables como las cuentas de balance, las partidas integrantes de la cuenta de pérdidas y ganancias o la exposición a riesgos subyacentes a las inversiones, ¿no? Y los modelos dinámicos se basan en, sin embargo, en proyecciones, flujos de caja estimados de acuerdo con los distintos sistemas y pueden a su vez clasificarse en modelos basados en escenarios o en principios. Bueno, pregunta Gilberto si el riesgo país impacta en las compañías de seguro. Pues por supuesto que sí, es uno de los riesgos, de hecho, que más impactan, ¿no? Sin embargo, pues en el caso de estos modelos basados en escenarios, basados en principios, no existe ninguna pauta sobre el sistema a emplear para cuantificar sus necesidades de capital, cuya valoración se basa en la utilización de modelos internos que siguen teniendo ciertos principios prefijados, ¿no? Los modelos de base probabilística o lo que se llamaría stress testing, lo que recogen es realmente el proceso por el cual se evalúan un número indefinido de probabilidades estadísticas para determinar cuál es la peor combinación de parámetros y la pérdida de esta combinación produciría intentando cubrir toda la gama de variables de riesgo reproducidas a través de distribuciones estadísticas y procedimientos de simulación. Otra de las principales diferencias entre los modelos deterministas y los probabilísticos son que los modelos deterministas pueden llegar a ser muy complejos, teniendo en cuenta que hay muchas variables como riesgos asumidos, la zona geográfica donde opera, las previsiones realizadas, las inversiones realizadas, no sé, los sistemas informáticos utilizados o el personal contratado y su perfil personal humano, que pueden impactar en el nivel de capital necesario a cubrir. Y las observaciones suelen mostrar desviaciones a la realidad y predicciones que suelen y predicciones pues que se suelen deber a una gran cantidad de factores que influyen en el mercado, pero no es posible modelizarlos en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, la modelización del resultado de arrojar un dado al azar, pues un modelo determinista complejo podría en principio predecir el resultado cuando la fuerza de estudio en el aire, los rebotes en superficie, el tipo de superficie, el tipo de aro y sus imperfecciones fueron conocidos al detalle. En cuanto a los modelos probabilísticos, que realmente son algo menos complejos, pueden obtener una descripción matemática de un fenómeno aleatorio y es necesario concretar el espectro de resultados posibles. Un subconjunto del conjunto de todos los resultados posibles, pues lo que hace es determinar, obviamente, el evento, ¿no? Y si un grupo de resultados posibles es continuo, pues puede sumarse generalmente a una probabilidad positiva de cada resultado, pues la suma de las probabilidades sería igual de a 1, ¿no? La función normal o de Gauss es una distribución de probabilidad realmente más común utilizada, probablemente la conozcáis casi todos, y es un hecho empírico que las mediciones sujetas a errores se describen estadísticamente mediante una campana de Gauss, ¿no? Para un asegurador es importante o es primordial entender la dependencia de los riesgos que está habiendo en España, ¿no? Algunos indicadores esenciales pueden calcularse a partir de una función de distribución, ¿no? Siendo la más importante, pues lo que es el valor esperado, ¿no? Por ejemplo, consideramos en un sector que suscribe pólizas de daños en Países Bajos y Alemania, si una tempestad, por ejemplo, afecta a Alemania, el asegurador sufrirá siniestros de daños en Alemania.
debido a la dependencia muy probable de que tenga el asegurado con o sufra también pérdidas en su cartera, sus daños, ya que es muy alta la probabilidad de que la misma tempestad, por ejemplo, en este caso, pueda afectar pues, a Países Bajos. Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que los probabilísticos se basan en datos históricos y se consideran que los datos son aleatorios y se responden a un método probabilístico. Los datos son aleatorios, la deducción estadística está sujeta a errores estadísticos, es decir, que las observaciones sobre el fenómeno pueden producir modelos distintos. Vale. En este siguiente punto vamos a hablar también muy brevemente sobre la interacción de los modelos internos en Solvencia II, ¿vale? Y la existencia de un modelo financiero interno lo que garantiza una cultura de supervisión del riesgo de toda la empresa, ¿no? Y está obligado a que realice un inventario de todas las fuentes posibles de riesgo, evaluando cuál es la importancia relativa de todos los riesgos, ¿no? Además, los modelos internos lo que proponen es una definición y una medición de la necesidad de capital en función de las características y de la actividad de la empresa. Sin embargo, este modelo no nos ofrece una garantía exacta, sino que estudia los comportamientos extremos cuya probabilidad de que sucedan es escasa y que la auditoría de los modelos internos de riesgos puede no ser suficiente para la evolución de los mismos. De acuerdo con las buenas prácticas de la gestión de riesgos, lo que es en capital económico de solvencia pues se estimará basando en el perfil de riesgo que tenga la actividad, teniendo en cuenta que las técnicas particulares de mitigación y los resultados de diversificación de la misma. Realmente solo las aseguradoras con ingresos por primas inferiores a 5 millones de euros pueden estar exceptuadas de la aplicación de Solvencia II. El resto deben calcular el capital regulatorio de acuerdo al modelo que siempre, en este caso, la aprobación correspondiente de la Dirección General de Seguros. Los requerimientos de capital pues, pueden realizarse en cada ejercicio y realmente el primer paso es el cálculo del conocido estándar, ¿no? Y fue definido por el Comité Europeo de Supervisores y Seguros y Pensiones de Jubilación y en este caso el modelo interno, el cálculo del valor en riesgo siempre pues, puede apoyar distintos niveles de confianza. Bueno, en los modelos internos solo caben dos posibilidades. Lo que son modelos totales, es decir, que termina el capital requerido teniendo en cuenta todos los riesgos de la compañía, o parciales, que cubren solo varios riesgos, ¿no? Los modelos internos requieren, obviamente, una calidad de datos, una integración de actividad, una herramienta robusta, una valoración periódica en funcionamiento y la documentación que se mantiene constante durante todo el periodo de seguro, ¿no? Solvencia II también establece unas entidades aseguradoras que pueden cubrir los fondos propios a los que está sometida su actividad, ¿no? Y para el cálculo de los distintos ratios, por ejemplo, los ratios de suscripción, como los ratios SCR y MCR, pues habrá que dividir el capital de cada entidad y por los capitales requeridos en estas SCR o MCR. Bueno, vamos a pasar al punto 5, al modelo de stress testing y análisis de escenarios. También lo veremos en alto nivel para que nos dé tiempo a ver. Estas pruebas realmente deben considerarse como una medida apropiada de un buen gobierno cooperativo y un elemento fundamental para la gestión de riesgo de las entidades aseguradoras y no solo como una simple herramienta regulatoria como ha ocurrido en algunos países de la Unión Europea, lo que indudablemente también tiene su valor e importancia. Lo que es el stress testing, lo que contribuye es a la comprensión por parte de los consejos de administración y dirección de las entidades aseguradoras de los riesgos a los que están expuestos y desarrollan las estrategias alternativas de mitigación de los mismos, que diferirán de cada aseguradora, ya que reflejan lo que es la clase de riesgos específica que se está cubriendo y los niveles de riesgo aceptados, la política de suscripción específicas y los contratos de reaseguro, la política de inversiones o los sistemas operativos de control, ¿no? Las pruebas de sensibilidad estiman que el impacto en la situación financiera de una entidad de uno o más efectos o de un grupo pues sea asumible, ¿no? A partir de entender y analizar los riesgos habituales y las variaciones esperadas, es necesario también acudir a analizar
escenarios extremos y atópicos, como un colapso de los mercados bursátiles, que también hicimos en su momento, ¿no? Cada entidad aseguradora lo que debe considerar su propio perfil específico, ¿no? Y la complejidad de su modelo, por lo que lleva a distintas pruebas en cada una, ¿no? Bueno, la naturaleza y alcance de las pruebas de estrés, pues dependerá de la situación de cada entidad, ¿no? Aquí se ha puesto algunos de los principales factores que pueden influir, pero las entidades deben considerar y clasificar los elementos que son materiales de los que no, dependiendo de su impacto en prioridad y razonabilidad. Para ser más concretos, los riesgos siguientes pueden usarse como guía general de lo que una entidad asegurada podría considerar a la hora de desarrollar sus pruebas de estrés test, ¿no? Riesgos a nivel entidad o organización, riesgo técnico o suscripción pura, riesgo de crédito o comercial, inversión en mercados, otros pueden ser esos. Riesgos sistemáticos y del sector asegurador, pues pueden ser riesgo legal, que lo hemos visto antes, cambio de mercado, jurisdicción, que también lo hemos visto antes, etc. Lo que son los modelos de estrés y el análisis de escenario, tenemos que tener en cuenta que estas pruebas son normalmente de periodicidad anual, ¿no? Ya que pueden depender del perfil de la aseguradora descrito anteriormente, ¿no? Y la modelización determinista se basa en el análisis de los efectos sobre un espacio que los modelos probabilistas enriquecen con un estudio de probabilidad de varios escenarios que ocurran a la vez, ¿no? Y estos test no tienen en cuenta las probabilidades y las amenazas actuales, ¿no? Bueno, por último nos quedan dos capítulos, la técnica de evaluación en riesgo, también vamos rápido y terminamos con las conclusiones y abrimos el turno de preguntas. La técnica de modelización del valor en riesgo, o VAR, fue diseñada por JP Morgan y se ha convertido realmente en una pauta de financiero y asegurador para la predicción de riesgos de la cartera crediticia, ¿no? Y es una recomendada por las principales instituciones reguladoras internacionales como el Comité de Financial Accounting Standard, la Securities Exchange Commission, el Comité de Basilea y la mayoría de las agencias de rating como Standard o Moody's, ¿no? Standard & Poor's. El VAR se define como esa pérdida máxima en una cartera de activos, ¿vale? En términos de valor de mercado y dentro de un periodo de tiempo o nivel de probabilidad. El VAR pues, se obtiene estimando un cuantil en la distribución de pérdidas y ganancias de la cartera de un periodo de posesión determinado, ¿no? Y por lo tanto, pues es una tarea complicada. Es la estimación realmente de la distribución de pérdidas y ganancias y de una forma muy sencilla el proceso podría ser el siguiente. La primera etapa lo que hacemos es valorar individualmente la cartera, estudiar el mercado y la segunda etapa es identificar cuáles son los factores de riesgo que inciden en el valor de tales posiciones. Para clarificar un ejemplo del VAR, pues lo he puesto en esta slide y básicamente pues con un lo que suponemos es que una entidad financiera pues ha calculado el VAR de un día en una cartera, por ejemplo, de una negociación de 1 millón de euros con un nivel de confianza de estadística del 99,99%. Con lo cual existe una posibilidad del 1% de incurrir una pérdida superior a dicha cuantía, que es la pérdida de 1 cada 100 y se estima el valor de 1 millón. De misma forma, existe el 99% de la probabilidad que la pérdida sea inferior a 1 millón de euros. Es decir, que la pérdida de la cartera sea inferior a lo que es la cuantía perdonad que tengo muy bien, a lo que es la cuantía de cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, existen tres metodologías que son las más importantes del VAR, con sus siglas específicas, como el análisis de varianza-covarianza, la simulación histórica o el método Monte Carlo, ¿no? Y son modelos que permiten determinar la posición de variables en distintos factores de riesgo o incertidumbre. Y el VAR es una función del número de escenarios y tiende a converger conforme aumentan estos. Si aumenta el número de escenarios 10 veces, por la desviación del estimador VAR, por tanto será 10 veces menor.
Por último, pasamos a las conclusiones. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que las compañías enfrentan muchos riesgos que deben ser capaces de gestionar, pero la complejidad de estas compañías proviene de la naturaleza de sus operaciones, ¿no? Con lo cual, los riesgos suscritos por otras entidades de importancia en la estrategia que tienen para los ciudadanos y gobiernos, ¿no? Con Basilea 2, con Solvencia 2, estructurada en tres pilares, pues va a aumentar de forma inexorable la necesidad de gestión eficaz de riesgos y el desarrollo de la implementación de las tecnologías para su análisis, ¿no? La identificación y análisis de los riesgos comprende pues, una actividad necesaria para las actividades aseguradoras y presenta amplias posibilidades de desarrollo y un gran campo de estudio sobre temas conceptuales y prácticos. Y debido a la particularidad y complejidad implícita en sus riesgos y a la necesidad de establecer un capital que haga frente a las posibles pérdidas, realidad que se han materializado recientemente con lo que es Solvencia 2, ¿no? El análisis de escenarios es sumamente crucial y es muy utilizado en la gestión de riesgos y se puede concluir que, por un lado, la falta de datos en el sector financiero es una problemática tradicional en este tipo de metodologías que puede solventarse utilizando una combinación de bases de datos externas e internas y, por otro lado, que las metodologías descritas, aunque pueden ser ampliadas a través de técnicas o de modelos más complejos, aportan un proceso completo de gestión de riesgo y además suponen una medida común de gestión y evaluación del riesgo en línea con Basilea 2. Perdón, con Solvencia 2. Y disculpadme que lo mezclo porque trabajo en banca y realmente utilizo los dos, Solvencia y Basilea. Bueno, pues hasta aquí lo que sería la exposición más teórica y a partir de ahora pues estaré encantado de responder a cada una de las preguntas en el orden que las vayáis haciendo, ¿vale? Vale, pregunta Carlos sobre los riesgos médicos, ¿no? Cómo afectaron a las pólizas de salud frente al COVID. Pues hombre, pues puedes imaginarte, al final lo que es el COVID, aunque fuese una pandemia y no estuviese recogido los reaseguros, lo que afectó directamente a la cuenta de resultados de las entidades aseguradoras, porque tuvieron que hacer frente a mayores gastos. Efectivamente, afectaron mucho. Más preguntas. Tenemos 6 minutillos que nos quedan, así que... A ver, pregunta Alexander Meléndez, ¿cómo identificamos una reaseguradora que tiene una buena o mala gestión en el mercado? Bueno, pues hay distintas formas, o sea, es decir, podemos ver cuál es, por ejemplo, la calificación de riesgo de crédito de la aseguradora, es lo que es el rating, ¿no? Es decir, oye, podemos irnos a Standard & Poor's, a Moody's o a Fitch y ver si la solvencia es buena o es mala. Podemos también ver cómo si cotiza, cómo es su cotización o cómo es su CDS, que es el Credit Default Swap, que es un derivado de riesgo de crédito y que lo que hacemos con esos derivados de riesgo de crédito es vemos si realmente pues cuesta mucho cubrir o no esa posición, ¿no? O sea, es decir, hay distintas formas, pero vamos, yo esas dos son las más... La tercera sería analizarla, ¿no? Analizar lo que es las cuentas y hacer un análisis económico-financiero de la aseguradora. Bueno, pregunta Reibel, Armando, una pregunta muy similar, que ¿cuánto ha impactado en el COVID en el riesgo de aseguradoras de salud? Pues ha impactado muchísimo. Podéis ver los beneficios que tenían las aseguradoras en el año 2019 y las pérdidas que han tenido en el año 2020. Yo creo que con la cuenta de resultados es un ejercicio bastante claro de cómo han sufrido esta época del COVID, ¿no? Porque al final han tenido que pagar muchísimas más pólizas de las estimadas porque ha sido un riesgo completamente imprevisible, ¿no? O sea, en palabras de Tobin, pues un cisne negro. Pregunta David Antonio si existe alguna herramienta para cuantificar riesgos gratuita, por ejemplo, simulaciones de Monte Carlo. Bueno, la simulación de Monte Carlo pues, es gratuito, ¿no? O sea, al final es un modelo pues, que está en un libro escrito que se puede acceder, que incluso puedes desde un Excel bajarte lo que es la simulación y para la simulación de Monte Carlo lo mismo. Y para otros tipos de simulaciones
tipo de Monte Carlo, para otro tipo de valoraciones también existen, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber, sobre todo, David, interpretarlo, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado. Vale, Fernando Pérez pregunta, ¿qué preparados está la seguridad para implicaciones de un evento tan poco probable en estos tiempos como, como la crisis de Ucrania? Bueno, la verdad es que ya no sé si poco probable o no, pero yo creo que llevamos 2 o 3 años con situaciones, con muchos cisnes negros que se están convirtiendo en nuestro pan de cada día, ¿no? No, obviamente no está previsto por las aseguradoras, yo creo que ni por nadie, yo trabajo en un banco, una situación de una guerra en Europa, ¿no? Se está dando y seguro pues que va a afectar negativamente, pero no solo a aseguradoras, sino va a afectar a la economía en general. O sea, ya estamos hablando de una recesión muy clara y muy profunda en Europa en los próximos años. O sea, con lo cual yo creo que es aseguradoras y la economía en general. Vale, nos quedan todavía 3 minutillos. Venga, seguro que hay preguntas muy interesantes en estas últimas. Habláis del COVID, habláis de Ucrania, yo creo que seguro. A ver, Marinet, ¿cómo pueden los nuevos seguros restrictivos ayudar a las aseguradoras? Me refiero a una batería de seguros ofrecidos recientemente donde el cliente le dicen que cubre esta y aquella enfermedad puntualmente, con ello no cubre las situaciones COVID. Bueno, a ver, yo creo que los seguros tenemos que tenerlos siempre en cuenta con la letra pequeña. Es decir, yo tengo que asegurarme que las contingencias previstas son las que aparecen en el seguro. Si no, ese seguro no me sirve. Si yo quiero asegurarme con temas de salud y sé que en mi país, por ejemplo, las coberturas públicas contra el COVID son bajas y yo quiero asegurarme que cubra también temas de COVID, lo que tengo que buscar es un seguro el cual cubra mis necesidades. Con lo cual aquí, Marinet, es más buscar el seguro que más se adecue para cada momento. Porque es que si no, con la letra pequeña, efectivamente, tú te puedes hacer un seguro de salud, piensas que te cubre una cosa, vas a un centro privado y no te lo cubre. Pero que eso es realmente lo que tenemos que mirar, y esto hablo todos, o sea, nosotros como, ya me pongo en el otro lado, ya no me pongo en el lado de un banco, si me pongo en el lado como un usuario, tenemos que mirar como usuarios la letra pequeña, ¿no? Vale, pregunta Lilian, ¿cómo se integran las nuevas tecnologías a todos los procesos de evaluación y gestión de los riesgos asegurables? Las nuevas tecnologías se integran muy bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, oye, porque se está utilizando todo el tema pues, del Big Data, todos los temas de... mira, te pongo un ejemplo. Ha habido alguna aseguradora, Lilian, que ha ofrecido las pulseras estas, creo que se llaman Fitbit, de actividad, la que mide los pasos a sus asegurados. Y si hacían X ejercicio a la semana, durante el periodo que estuviesen asegurados, le bajaban un 20% la prima. Significa, utilizas lo que es la nueva tecnología, utilizas el Big Data y estás motivando a tus asegurados de salud que hagan ejercicio, con lo cual, si hacen ejercicio, les van a bajar la prima, pero lo que se están realmente asegurando es una cartera de clientes más sanos. Con lo cual, fíjate hasta dónde llegan esas nuevas tecnologías con el mundo de los seguros. O sea, es algo pues realmente o sea, muy importante el momento que estamos viviendo, que es bastante innovador. Estamos un minuto por encima del tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta más o lo dejamos aquí. Bueno, pues ha sido un placer esta webinar con vosotros. Me han parecido preguntas muy interesantes todas las últimas que habéis hecho y sobre todo muy, muy actuales. Y obviamente, pues si queréis profundizar estos conocimientos, os invitamos pues a los distintos cursos que tenemos en webinar, o sea, en EALDE, donde podremos pues avanzar y podemos profundizar muchísimo más todas estas conocimientos que hemos visto en alto nivel y que lo vemos de forma mucho más detallada. Muchas gracias a todos.